El, el tema de hoy es un tema muy interesante, puesto que se trata de la introducción al estudio de las parábolas de Jesús. Tema que algunas de ellas generan cierta controversia, pero es por desconocimiento real de lo que es una parábola. Debemos tener muy en cuenta lo que es el concepto real de la palabra parábola. La parábola, óigase bien, la parábola es un relato breve, figurado, simbólico. Escúchese bien, un relato breve, figurado, simbólico, muy efectivo como método de enseñanza, puesto que en la parábola se obliga al individuo a utilizar el razonamiento, a utilizar la deducción para llegar a la verdad central contenida en dicha parábola. O sea, dentro de una parábola están todos los elementos que llevan a la persona a una conclusión, es decir, a encontrar la verdad contenida en ella. Otra característica muy importante de las parábolas es que en las parábolas se utilizan elementos reales e irreales del medio que conocen las personas. Óigase bien, elementos reales e irreales para encontrar la verdad que, como ya dijimos, se encuentra contenida en ella. La parábola es una especie de adivinanza, solo que las adivinanzas son enunciados mucho más sencillos, pero dentro de las adivinanzas, dentro de la adivinanza en sí, también se encuentran todas las pistas, todos los elementos para llegar a la respuesta correcta. En la parábola es igual, solo que es un recurso literario un poco más complejo que la adivinanza, pero en síntesis es lo mismo. El llevar al individuo mediante su pensamiento, mediante la deducción lógica, a encontrar la verdad que en este caso el Señor Jesús quiere que encontremos en las parábolas. Otra cosa muy importante, ninguna parábola debe ser utilizada como base de ninguna doctrina. ¿Por qué? Muy simple, puesto que en la parábola es un relato figurado, es un relato simbólico, como ya vamos a darnos cuenta en el análisis de dichas parábolas. Ahora, ¿por qué utilizaba el Señor Jesús este recurso literario? ¿Por qué utilizaba las parábolas? Recordemos que el Señor Jesús es el pedagogo más importante de toda la historia de la humanidad. Y él utilizaba de manera muy efectiva este recurso para generar, es decir, para captar la atención de las personas que lo escuchaban. Debemos recordar que detrás de Jesús siempre andaba una multitud, detrás de Jesús siempre andaba una muchedumbre, y esta muchedumbre estaba ávida de conocimiento, siempre estaba pendiente de lo que decía el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, por esto es que utilizaba las parábolas, puesto que generaba, captaba la atención de las personas estaban muy pendientes de lo que él decía. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 16, hay algo muy llamativo. La Biblia dice que en esta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron que por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Y el Señor Jesús les contestó: a ustedes Dios les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, mas a ellos no. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 10 y 11, los discípulos y otras personas le vuelven a plantear a Jesús la misma pregunta. Dice la Biblia que cuando estaban solos con él, otras personas y los 12 le preguntaron que qué quería decir aquella parábola. Y él les dijo: a vosotros os he dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera
todo se les dice por medio de parábolas. Marcos capítulo 4, versículos 10 y 11. En el mismo libro de Marcos, el capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia que entonces les dijo, entonces no entienden esta parábola. Entonces, ¿cómo van a entender las demás parábolas? Vemos claramente, ¿verdad?, que Jesús quería enseñar a sus discípulos de la misma manera que a los demás. Él les enunciaba sus parábolas y que esperaba la respuesta de ellos. Esperaba que ellos pensaran, que ellos analizaran, que ellos dedujeran. Por eso es que le dicen, y entonces no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Como queriendo decirle, bueno, piensen, analicen, ¿verdad? Utilicen esas neuronas para que lleguen a la verdad que yo quiero enseñarles. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 33 y 34, dice la Escritura que Jesús habló todo esto por medio de parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta cientos de años atrás, escrito en el libro de los Salmos. En Salmos 78:2, Salmos 78:2, donde dice, hablaré todo esto por medio de parábolas, y diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Salmos 78:2. Mi hermano, esto debe dejarnos claro que las parábolas son relatos ficticios. Las parábolas son relatos simbólicos. Las parábolas son relatos figurados. No son historias reales. Vamos a seguir analizando para que terminemos de darnos cuenta que una parábola no puede ser utilizada como base de una doctrina, ¿verdad?, puesto que son relatos figurados. O sea, les hago énfasis en que son relatos figurados, que son relatos simbólicos para obligar a las personas a llegar a la verdad que el Señor Jesús quiere que encontremos. Mis hermanos, analicemos brevemente algunas de las parábolas de Jesús para darnos cuenta de que son simbólicas, de que son relatos figurados. Por ejemplo, en Juan, capítulo 10, habla de un pastor y sus ovejas. Sabemos quién es este pastor. Sabemos quiénes son estas ovejas, quiénes representan estas ovejas. Esas ovejas somos nosotros, ¿verdad? Ese pastor representa simbólicamente a Cristo. En Lucas capítulo 15, del 1 al 7, habla de un pastor que se le perdió una oveja. Habla de un pastor que encontró una oveja perdida. ¿Sería que realmente esa era la historia de un pastor que se le perdió una oveja? No. Esas ovejas que se le perdió a ese pastor y que ese pastor encontró nos representa a nosotros cuando andamos perdidos en el mundo y el Señor Jesús nos encuentra, porque no es que nosotros encontramos al Señor Jesús, el Señor Jesús nos encuentra, el Señor Jesús nos llama. Vean que simbólicamente ese pastor es Jesús, y simbólicamente y figuradamente esas ovejas lo representan a usted y me representan a mí. En Mateo 13, el capítulo 13, de los versículos 3 al 8, habla, esta parábola ahora es una de las más conocidas, pienso yo. En esta parábola se habla de un sembrador. ¿Será que es un sembrador real? En esta parábola se habla de unas semillas que son sembradas. ¿Será que es la historia de un pastor que estaba sembrando semillas realmente? ¿No será que este pastor representa al Señor Jesús? ¿No será que estas semillas que son sembradas en estos diferentes tipos de terrenos que habla la parábola, esas semillas representan la palabra de Dios, que cuando son predicadas unas caen en tierra fértil, otras caen en terreno pedregoso, ¿verdad? Otras caen en terrenos donde hay mucho monte? Vean, mis hermanos, todos estos son símbolos. Esa parábola habla de un sembrador, esa parábola habla de semillas, esa parábola habla de terrenos, habla de un terreno fértil, habla de un terreno lleno de piedras, en el cual esa semilla logra germinar, pero como está lleno de piedras, esa semilla no tiene raíces profundas. Eso representa a las personas que escuchan la palabra de Dios con entusiasmo al principio, pero luego la abandonan, puesto que su fe no es una fe profunda. Habla de que una parte de esa semilla cayó en un terreno lleno de espinos, y ese monte, esos espinos ahogaron a
a esa semilla que no germinó. En esa parábola se habla de porcentaje, se habla de buena tierra, se habla de frutos. Mis hermanos, todas esas imágenes son simbólicas. Cada uno de los elementos de esta parábola son símbolos que representan personas y representan actitudes de personas y representan actos de personas. En Mateo 25, del versículos del 1 al 3, habla de 10 muchachas que esperaban un novio en una noche oscura. ¿Será que realmente es la historia de unas muchachas que estaban esperando un novio en una noche oscura? ¿No será que ese novio representa a Jesucristo en su segunda venida? ¿No será que esas 10 muchachas representan a la iglesia? Y que de esas 10 muchachas, 5 de ellas eran prevenidas y 5 de ellas eran descuidadas. ¿No será que representan a la iglesia de los últimos tiempos? ¿No será que esas muchachas representan a la iglesia que espera la segunda venida de Jesús? ¿No será que esas 5 muchachas descuidadas representan a personas que en el momento de la segunda venida de Jesús no van a estar preparadas y no van a ser llevadas al cielo? ¿No será que el resto de las muchachas que fueron prevenidas representan o simbolizan a personas que están preparadas y se van a ir con el Señor Jesús en el momento que Él venga por segunda vez? ¿No ven ustedes claramente que todo es símbolo? Que todos son figuras representativas. En Mateo 13, versículo 24 al 30, se habla de que una mala hierba crece junto al trigo. ¿Será que realmente es la historia real de una mala hierba que crece, de plaga que crece junto al trigo, de verdad? ¿No será que está hablando de la iglesia? De que dentro de la iglesia hay personas que están trabajando para el enemigo, aún sin darse cuenta trabajan para el enemigo de Dios, y están dentro de la misma iglesia y conviven con los hermanos de la iglesia que tienen fe, que trabajan realmente para Dios. ¿No será que ese trigo representa personas? ¿No será que esa cizaña representa otro tipo de personas? ¿Verdad? En Lucas 15, óigase bien, Lucas 15, versículos 8 y 10, habla de una mujer que tenía 10 monedas y de esas 10 monedas se le perdió una dentro de la misma casa. ¿Será que es la historia real de una mujer que se le perdió una monedita aparte de su dinero? ¿No será que esa casa donde se perdió la moneda representa a la iglesia cristiana? ¿No será que esa moneda perdida es el símbolo o simboliza a hermanos de que aún estando dentro de la iglesia están perdidos? ¿No será que esa mujer representa al Señor Jesucristo, que siempre está detrás de nosotros, que aunque estemos perdidos, Él siempre está buscándonos? ¿No se dan cuenta, hermanos? Que todas las parábolas son simbólicas, que todas las parábolas son figurativas. Por eso es que las parábolas dichas por el Señor Jesús tienen el objetivo de que analicemos, ¿verdad?, qué significan cada uno de los elementos. Y cuando llegamos a la conclusión que el Señor Jesús quiere que lleguemos, ¿verdad?, entendemos el mensaje que Él quiere darnos. Esta misma mujer hace una gran fiesta cuando encontró la moneda. En la Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. O sea que cuando una persona se arrepiente, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, hay fiesta en el cielo, dice la Biblia. Y hay fiesta dentro de la iglesia. Y hay fiesta dentro de las familias de la iglesia. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, abandonando las cosas del mundo. En Lucas capítulo 15, el versículo del 11 al 32, habla de un padre, habla de un hijo que se perdió, ¿verdad? Habla que posteriormente este hijo encuentra el camino nuevamente hacia su padre y regresa y le pide perdón. ¿A quién representa ese padre? ¿No será que ese padre representa a Dios? ¿No será que ese padre representa al Señor Jesucristo, que siempre nos espera con los brazos abiertos?
que nos espera de los caminos del mundo, que regresemos a casa, que regresemos a Él. ¿No será que ese hijo me representa a mí? Que ese hijo perdido te representa a ti, que has vuelto a casa, que has vuelto a aceptar al Señor Jesucristo. Mis hermanos, las parábolas son simbólicas, las parábolas son figurativas. Las parábolas, les decía el Señor Jesucristo, para obligarlos a pensar, para obligarlos a analizar y para obligarlos a fijar más firmemente ese conocimiento en la mente, y que de una manera muy alegre, ¿verdad?, encontremos la verdad y se la digamos, nos convirtamos en agentes multiplicadores de esa verdad que el Señor quiere. Mis hermanos, para concluir, debemos tener presente que la Biblia dice, que la Biblia explica, que el Señor Jesús dice en la Biblia que las parábolas no son historias reales, que las parábolas son imágenes simbólicas. En cuanto al hecho de que a los discípulos, dice la Biblia, que les era permitido conocer el misterio del reino de Dios a través de parábolas, es por un hecho muy particular. En la Biblia está descrito en Marcos 4:34 que el Señor Jesucristo les explicaba a ellos en forma particular lo que decían cada una de estas parábolas, lo que significaba, el significado real de ellas. Marcos 4:34. Mis hermanos, por esta razón, o por estas razones, es que vuelvo y repito, que ninguna parábola puede ser utilizada como base de una doctrina, puesto que es un relato simbólico. Y me disculpan si repito tantas veces que es un relato simbólico, pero realmente tenemos que internalizar que las parábolas son relatos simbólicos que contienen una verdad central sobre el reino de los cielos, no sobre el reino de los muertos. Y en cuanto a esto, quiero anunciarles que en el próximo video analizaremos en la parábola del rico y Lázaro, que es una parábola muy controversial y en la cual muchos la han torcido para justificar la validez de la doctrina de la inmortalidad del alma, no dándose cuenta que la parábola del rico y Lázaro tiene todos los elementos que tienen las demás parábolas y que es netamente un lenguaje simbólico. Es un mensaje que quiere darnos el Señor Jesús en cuanto al reino de los cielos, no en cuanto al reino de los muertos. Espero pues, mis hermanos, que el programa les haya gustado. Que Dios les bendiga.